Hola a todos. Se amplió una vez más el Reinfo, quinta ampliación de este registro que en teoría fue creado y en teoría es un registro temporal para formalizar a los mineros artesanales, ¿no? Básicamente, ¿en qué consiste el Reinfo? En dejar que los mineros informales, artesanales, puedan seguir trabajando siempre y cuando estén en un proceso de formalización. Esto ya tiene años de años, ¿no? Y lo que se discute y por lo que se critica justamente tanto esta ampliación es que este Reinfo está permitiendo, está siendo usado como escudo por los mineros ilegales, ¿no? Que están realizando actividad ilegal. ¿Y cómo han votado los congresistas ayer en la comisión permanente? Porque vamos a recordar que esto se aprobó en diciembre en primera votación a nivel de pleno y luego ayer en comisión permanente, porque el Congreso está de vacaciones, entonces la comisión permanente, que son pocos congresistas, han votado este texto, me corregirá Martín si es exactamente igual al primero. Sí, sí, sí. Y en 20 minutos, creo, ¿no? Sí, Al toque, el la debate segunda express. votación es la ratificación. Lo que toca es que se remita al Poder Ejecutivo para que el presidente Gerí pueda tomar una postura, ya sea promulgar la norma o devolverla al Congreso. Pero son, como tú dices, 5 veces que lo han ampliado. Este es un proceso largo que viene desde la época de Humala, del gobierno de Humala, y que sirve como manto de protección para la minería ilegal. Yo quiero recordar, hubo una encuesta que se publicó acá en El Comercio, una encuesta de Datum que se hizo para el Centro Wiñac, donde hablaba además de la percepción que tiene la población sobre este tema de Reinfo, sobre la minería informal / ilegal, y el 73.8% consideraba negativa la influencia de la minería ilegal en el Congreso. Pese a ello, los congresistas han insistido, tienen una serie de nexos que han ido mostrando en los últimos años, en este periodo en especial, a favor de la minería informal / minería ilegal, a través de reuniones y a través de esta insistencia, a pesar de que la población lo ve como algo negativo, y se habla incluso del posible financiamiento de estos sectores informales / ilegales hacia congresistas, en un escenario además electoral donde muchos congresistas están buscando caja para poder financiar sus respectivas campañas en una campaña que va a ser muy difícil, donde hay muchos candidatos, muchos nombres, muchos números, muchos logos, y sobre lo cual ellos creen, o la mayoría cree, que el que tiene más plata va a ser el que va a lograr posicionarse mejor en esta campaña. Sí, eso, sobre los motivos, ¿no? ¿Por qué se busca realmente ampliar el Reinfo? Vamos a conversarlo hoy día. De repente podemos empezar viendo, Moni, en la pantalla cómo se ha votado ayer, ¿no? ¿Cuál ha sido la votación? ¿Qué congresistas han estado a favor de que se amplíe? ¿Cuáles no? Ahí lo tenemos en pantalla, ¿no? Acción Popular a favor, Alianza para el Progreso a favor, Bancada Socialista a favor, etcétera, etcétera. Solamente 4 congresistas han votado en contra, ¿no? Que son Illich López, Carol Paredes, de Avanza País, Ruth Luque, que está con nosotros. Además, ahora vamos a conversar con ella de Bloque Democrático Popular y Honor y Democracia, la señora Gladys Echaíz, ¿no? Entonces, y hay posturas divididas, ¿no? Acción Popular, un congresista votó a como favor. siempre, ¿no? En Acción Popular. Un congresista vota en contra, Avanza País vota en contra. Ellos, digamos que es una de las pocas bancadas que ha mantenido una postura en contra de Reinfo. La congresista Diana González ha peleado bastante en la Comisión de Energía y Minas. Justo ayer su candidato presidencial, José Williams, publicó un video hecho en inteligencia artificial mostrando la postura en contra del señor Williams, que también es congresista, en contra de Reinfo y de la ampliación. Así es, ¿no? Que eso es interesante, ¿no? Porque tú me corregirás, Martín, el primer candidato que habla expresamente en contra de ampliar el Reinfo. En lo que va de este inicio de campaña, sí. Porque otros dan como posturas medio, sí, pero no, pero podríamos hacer, hay que mirar tal cosa. Incluso el anterior candidato, que era Philip Butters de Avanza País, no tenía una daba postura vueltas, tan cuando clara. vino acá daba vueltas, ¿no? O sea, Sí. se le preguntó de repente 6 veces por el Reinfo y nos dio 6 diagnósticos, pero nunca nos dijo qué haría, ¿no? En cambio, Williams ha sacado este video donde ha mostrado su postura en clara en contra del Reinfo, siendo congresista. Y además, si podemos ver la votación de nuevo, hay un candidato presidencial que ha votado a favor de la ampliación del Reinfo, que es Roberto Sánchez, el congresista de Juntos por el Perú. Y bueno, llama la atención también bancadas como Fuerza Popular, como Renovación Popular, que siempre intentan marcar una postura muy distante de lo que es la minería ilegal, pero finalmente siempre terminan votando a favor de Reinfo, de la ampliación, siendo que ya se ha dicho a través de varias voces, a través
de varias pruebas, además de que esto sirve como un manto de protección para los mineros ilegales. Que es un tipo de delincuencia, además, que tiene muchísimo que ver con justamente todo lo que estamos viendo con la ola de criminalidad, ¿no? Entonces, este es un tema serio, ¿no? Y es un tema que nos afecta a todos y de todas maneras hay que discutirlo. Déjenos sus comentarios, sus preguntas, porque tenemos ya hoy día 2 congresistas, así que les vamos a trasladar todos los comentarios que tengan, por favor, anímense, vamos a conversar acá en el chat. De todas maneras, hay mucho que responder. Y entonces estamos hoy día con 2 congresistas que han votado en distinto sobre este tema, ¿no? Por un lado, estamos con posiciones distintas, claro. Estamos con Ruth Luque, de Bloque Democrático Popular, que ha sido, como decíamos, una de las únicas 4 congresistas que en la Comisión Permanente ha votado en contra de esta ampliación. Y estamos también con el congresista Guido Bellido, de Podemos Perú, que además ha sido uno de los máximos defensores de esta ampliación. Tenemos 2 posturas sumamente encontradas. Yo creo que esta va a ser una gran mesa. Entonces, no sé, Martín, si tú quieres empezar ahí bombardeando. Martín, que ya saben, nuestro experto en Congreso, sabe más de Congreso que los congresistas. Ustedes no me dejarán mentir, congresistas. ¿Ya? Así que, por favor, una pregunta ahí caliente para comenzar. No, lo principal es ¿por qué el Congreso insiste por 5ª vez en una ampliación de Reinfo? ¿Tiene que ver esto con la campaña electoral de buscar votos de estos sectores informales? ¿Es el Congreso el máximo representante en informalidad en el país a la fecha? Comencemos por la congresista Luque. Muy buenos días, muchas gracias por la entrevista. Un saludo a mi colega Guido Bellido. En realidad yo estoy en contra de esta nueva ampliación. Me parece que se ha perdido la oportunidad de generar un proceso mucho más ordenado y responsable. Durante el debate, incluso en la Comisión de Energía y Minas, tanto en la anterior presidencia y esta, yo planteé 5 puntos que me parecían imprescindibles para un proceso de esta naturaleza. Desde el tema de regulación ambiental, desde eliminar el tema de la exoneración de responsabilidad penal, desde asegurar licencias de autorización, asegurar trazabilidad. El tema de las plantas de tratamiento, por ejemplo, no existen las plantas de procesamiento, que es todo un mundo alrededor de eso. El tema de la participación de las poblaciones indígenas en cuyos territorios se están generando alto impacto ambiental. Entonces, nada de esto ha sido tomado en cuenta. Es más, es como si se hubiera desconocido del debate ambiental. Y entonces se ha presentado pues en un contexto de campaña electoral, esa es la verdad. O sea, hay grupos políticos de manera directa que han establecido una relación, han decidido ser los voceros de este sector y plantear con una sola línea que están trabajando, hay que no se pueden perjudicar, pero sin tomar en cuenta ninguno de los ejes estoy considerando. Pero aquí también creo que hay una responsabilidad del Ejecutivo. A mí me sorprende mucho que es como si no tuviéramos ministro del Ambiente. O sea, el ministro del Ambiente debería estar preocupado por una actividad que produce tanto impacto ambiental. Uh-huh. Yo no lo he escuchado, ni desde el ministro de Dina hasta el ministro de Gerí. Ernesto Álvarez, el primer ministro, lo que ha dicho sobre esta autógrafa, porque finalmente, claro, para los que no conocen mucho el tema del Congreso, bien sencillo, luego de que se aprueba una ley no es que ya está vigente, sino que el Poder Ejecutivo la tiene que firmar la autógrafa, la tiene que publicar, y en caso no se haga, pues esto regresa al Congreso, es todo un temita ahí. Entonces, básicamente lo que ha dicho el primer Álvarez es que va a firmar la ampliación del Reinfo siempre y cuando se cumplan las condiciones que ellos pusieron, ¿no? Que eran, ¿cuáles, Martín? Creo que no reincorporar estos 50.000 mineros que ya habían salido. Y no me acuerdo cuál era la otra. Se intentó un año nomás, ¿no? Que sea un año. Una fórmula que finalmente creo que no pasó, que es que de alguna manera le abría la puerta para que estos excluidos vuelvan a ingresar. Claro, el texto inicial era mucho más grave que el texto final, ¿no es cierto? Porque proponía efectivamente la reincorporación automática de 50.000 personas que ya el propio Estado había dicho, o sea, no cumplen ustedes los requisitos. Luego planteaba un conjunto de modificaciones, además para temas de autorizaciones, etcétera. Entonces, esas cosas se han retirado, pero igual yo sinceramente creo que se ha perdido la oportunidad de poder hacer un marco legal mucho más adecuado. El hecho de que quede hasta el diciembre del 2026, yo creo que lo que va a generar es que igualito se genere una situación de condicionamiento
¿no? Porque la avenida Bancay ha estado ¿no? Paralizada varios días. Cuidado, Bellido, que usted nos cuente también, ¿no? usted mencionaba que hay partidos que buscan ser voceros de estos sectores en este terreno electoral. Uno de los partidos que ha votado a favor es el Podemos, del congresista Guido Bellido, que además lleva a uno de los abogados de los mineros informales y vocero también, que es el señor Raúl Noblecilla. Bien, muchas gracias Martín, Ariana. muchas gracias Ariana por la invitación, un saludo a mi colega Ruth Luque. Bueno, creo que hay varios temas que hay que aclarar, ¿no? En primer término, hay una falsa narrativa que al respecto que se ha armado, ¿ya? Y han armado desde la Sociedad de Radio y Televisión a nivel nacional, desde los petroleros, las mineras, los bancos, y todos ellos han hecho una coalición, ¿no es cierto? ¿Por qué los bancos? ¿Qué tienen que ver los bancos? El colectivo País, ¿no es cierto? Dentro del colectivo País, y usted, Martín, seguro que lo ha revisado, no creo que no lo ha revisado, entonces ahí prácticamente da la pauta a todos los medios de comunicación para que puedan orientar en un solo sentido su opinión y la narrativa. Entonces, esa narrativa, porque está entrando en conflicto las empresas mineras que tienen concesionado el país, un gran sector, con los mineros artesanales, porque los reinfos trabajan en las zonas que están en concesión. Y esta concesión, obviamente ellos pagan por derecho de vigencia de concesión, son $3 por hectárea al año, ¿no es cierto? Entonces eso les da potestad para poder hacer estudios, pero no solo estudios, sino les da casi propiedad, porque para poder tener un derecho de explotación, un minero artesanal que tiene un reinfo y que está en una zona establecida, necesita la autorización, y si la autoriza, pero de por medio de la autorización es un tema de producción. O sea, muchas veces estas empresas piden que esos mineros artesanales puedan entregar todo el mineral que han extraído en bruto a las plantas procesadoras de la propia empresa, y ahí le sacan ventaja. Entonces, por eso también hay mineros informales que llevan ese oro a plantas procesadoras no formales, pero donde ahí se mezcla. Martín, todo ¿me dejas? Sí. Entonces, porque tú vas a tener todos los días para poder hablar en tu medio. Entonces, el tema en concreto es que esas personas deciden no llevar a las plantas que tiene la propia empresa. Entonces, traen a otras plantas que son formales y que cumplen todos los requisitos y trasladan ahí. Entonces, el minero artesanal lo que hace es sacar piedra mineralizada, lleva a la planta, lo pesan, sacan la ley que tiene, reciben por su trabajo, y eso es. O sea, eso es lo concreto. Entonces, en esa situación con Reinfo, nosotros en el país, el Estado tiene casi 30.000 reinfos, ¿no? Y que dentro de ello están vinculados un número bastante de ciudadanos que con su esfuerzo, que no piden ni a mi colega Ruth Luque, ni a mí, ni a usted, sino con su esfuerzo invierten. No hay exoneraciones tributarias a ellos pagan toda la parte tributaria que corresponde, y por eso están ahorita con su autorización los 31.000 reinfos. Ellos, si no se hacía esta ampliación, pasaban a la informalidad este 31 de diciembre. Entonces, por eso es importante, por eso las bancadas no tenían otra opción que ampliar, porque no ampliar sería prácticamente dejarlos en la informalidad, y dejar en la informalidad a más de 31.000 reinfos es un problema serio, particularmente para nosotros. Entonces, no es un tema electoral. O sea, yo sé que hay gente que siempre quiere sacar protagonismo, provecho, diciendo, no, esto es un tema electoral. Mentira, no es un tema electoral. Porque si fuera, o sea, si habría la posibilidad, digamos, que hay 2-3 años todavía hay plazo, o ellos puedan seguir operando, y a pesar de eso, para aprovecharse, adelantan y aprueban una ley, entonces dirías, oye,
Pero, Ya, si, pero pero congresista, voy a o sea- terminar. Si el plazo tú tienes, ¿por qué lo pruebas? No, es que este 31 Pero es que de ya es la diciembre. quinta Por eso. ampliación. Eso, ¿no? Ya, O sea, eso. ¿por qué? Si es ¿Puedo- una herramienta puedo transitoria. terminar? Desde el 2016, congresista, se sigue ampliando. Pero, ¿Por ¿me qué no se permite soluciona terminar? el problema? Por favor. Sí, Claro, ya. que déjame repreguntarle para que sea No, no, diálogo, por eso. pues. Entonces, el tema en concreto es que al 31 de diciembre pasan a la informalidad. Pese a que el Ministerio de Energía y Minas han dicho estos reinfos están cumpliendo y están en el proceso, porque a los otros ya los sacaron. Entonces, cualquier ciudadano que cumple y está en proceso reclamaría, ¿no? Entonces, para eso no puedes tener un Estado. Es como, por ejemplo, acá. Pero ¿no? Acá, después de cuántos por Le- ejemplo, le acá te pregunto, caes congresista. una FIL, ¿no es cierto? Ya, Acá pero- te caes una FIL y te dice que tus trabajadores pues no tienen los derechos ¿De quién es la laborales o culpa? alguna ¿De situación. quién es la culpa que se haya tenido que ampliar Entonces, 5 veces y no se realiza esta formalización? Vamos a avanzar en eso. Lo que pasa es que cuando el ministro Rómulo Mucho presenta, ¿no es cierto? O sea, aparte de 15 días a que termine la legislatura, presenta su ley MAPE. Y justamente lo censuramos y lo sacamos al ministro por eso, porque él tenía el tiempo para poder presentar, porque la tarea era el Ejecutivo debía elaborar, porque se había dado en la anterior ampliación, dando potestades al Ejecutivo para que plantee la ley MAPE. Se sacó al señor, se trabajó la ley MAPE, se puso al debate la ley MAPE. Los mismos miserables que ahora hablan, que por qué lo han ampliado, porque ellos han votado en contra de la ley MAPE que se planteó el predictamen. Ya, pero Y vamos a entonces empezar un momento porque estamos yéndonos terminan a- vendiendo una falsa información Ya. a la gente. Pero usted también, hay una falsa información respecto a cuando usted habla de que los pobres mineros van y llevan y solo venden su producto. Esa es una partecita del problema Hay- nomás, ¿no? no hay trazabilidad en el oro que sacan y que van a llevar a las plantas que usted asegura, usted deberá tener la información de que todas son formales. En la realidad pasa que sacan el oro, no hay una trazabilidad, se mezcla en el camino con oro que viene de otro lado, se Pero- llevan a plantas procesadoras pero, que Martín, no todas no, son no, no, formales. Discúlpame, Martín, pero- ojo, estimado Guido, Martín. Guido, permíteme decir una cosita, pero porque ¿quién aquí entrevista el tú? congresista... A ver, vamos con Ruth, que le pero toca tú a entrevistas- ella. No estoy entrevistando yo. Pero Vale, déjela vale, conversar, vale, también. Pero Le déjame toca a decir la algo. congresista Déjame Luque. decir algo, Guido. ¿Pero puedo expresar? Sí, Sí, pero, pero pero la déjala pregunta con- pues, o sea, pero déjame Por decir- turno, pero no congresista, vas a- pero me por gustaría turno, por decir turno. turno. Te han preguntado a ti. No, pero me gustaría decir Ya, algo. lo vas a decir, Porque pero aquí el voy a congresista terminar. Bellido... Déjala- Vale, congresista Luque, la escuchamos. Pero es que estás conmigo Sí. y déjame te digo. No, porque no, pero me es dejes que con la estamos los palabra, cuatro, por estamos favor. los cuatro. No, mira, el tema es lo siguiente. Es que aquí hay una falsa narrativa. Pero Y la falsa narrativa es esta. Mira, es escúchame. la ya, que usted escucha. está diciendo Sí, al pues asegurar los bancos que contra los llega. pobres A ver, mineros. Martín, si tú conoces, pues así serio, o sea, si tú conoces que hay un minero, digamos, ilegal, que se está mezclando y conoces con nombre propio, denúncialo, hermano. Lo hemos denunciado. Porque Usted pero no lee el denúncialo, comercio, que pero es otra cosa, denúncialo es un con nombre y apellido, porque Está decir denunciado el generalidades, comercio. pero estas personas tienen que ser sancionadas, procesadas. El problema es que usted El no Ministerio fiscaliza, Público tiene, no, ustedes pero es que fiscalizan el otras Ministerio cosas, los que les Público, conviene. el Ministerio Público tiene que aperturar las investigaciones que corresponden. Tiene investigaciones abiertas, Y si empatadas, no lo por quieres ejemplo. hacer, a nos llegar a nosotros lo vamos a enviar al Ministerio Público para que aperture todas las No, ya investigaciones están que abiertas las corresponden. investigaciones de lo que Pero no, entonces, no les importa mirar la minería ilegal. Ese es el pero tema. entonces, ahora, lo que hay que separar es la minería ilegal. Eso es otra cosa. El problema Una es que cosa el es reinfo está informar. siendo utilizado como No, fuente de pero Pero protección. siendo dime, pues, ¿qué utilizado es por los reinfo? Porque el ilegales. reinfo tiene un titular. Dime, fulano de tal que tiene su reinfo, lo está diciendo la comunidad artesanal. Usted ha pedido información No, al Ministerio Público no. de todas las personas inscritas en Reinfo, cuántos tienen No, abiertos por e- investigaciones. No, por eso te digo. ¿Y por qué no lo hace? Pero eso es su labor por de eso. fiscalización. No, no, Debería no, usted pero- remitir un Sobre todo oficio si van a impulsar al Ministerio una ampliación Público y así, decir, ¿no? de la lista Reinfo, dame cuántas personas, tanto personas jurídicas como personas naturales, tienen abiertas investigación por contaminación, por el medio No, ambiente, no, por por minería eso. ilegal o No, por otro tipo de no, delito. por eso. ¿Por qué no lo Por pide? eso, por eso. Y El lo reinfo- pone, usted tiene la facultad. por eso, mira, tanto usted y como yo, como ciudadano, podemos acceder. Usted tiene tema- mayor por- facultades por Claro, eso. es su El- responsabilidad. de el labor tema de en concreto- El tema en fiscalización. concreto es decir a la gente, ¿no? No, el tema del Congreso también es pedir información al O sea, Ministerio por eso, Público. no. El ilegal. A usted le responde mañana, a mí me responde en 15 días y me da larga de de un Y mes. es Sí. igual, es igual. No, no es igual. A No, mi no colega es igual. en un mes le responde. A usted le responden en 2 días. Por eso, no. Tú entiendes que evidentemente ellos tienen 30 días de plazo para cualquier respuesta.
Y es verdad, hay instituciones que te pueden responder directamente, pero hay instituciones que no te responden. Y una de los sectores que casi a cualquier información que no responde Pero es yo el lo Ministerio comprometo Público. acá. Usted mañana remite un oficio al Ministerio Público pidiendo la lista de investigaciones abiertas contra todos los miembros de Reinfo. Por eso. Ya, Y ese lo es un publica, ya, ¿Se pero compromete, por eso ese Se es un tema. compromete y usted lo publica mañana No, en sus pero redes no hay sociales. necesidad de ¿Por qué no hay comprometer. necesidad? Pero ¿por qué no ya, comprometes su labor de con la fiscalización. No, pero Bueno, tranquilo, ¿puedes tranquilo. dejarme hablar ahora? Ahora Pues no sí. sé, ellos quieren hablar conmigo, no es mi ya. problema. No, a la congresista Luque. Antes de que... A ver, congresista Luque, usted se compromete, ya que el congresista Bellido no quiere. No, pero yo no he se dicho que no. compromete. Mira, Martín, Yo estoy- qué cizañero eres, Pero no oh, dice qué que sí, malo, tampoco, no dice que sí. qué abuso, ¿ah? No Mira quiere hacer cómo su labor de fiscalización. Oye, no, pues. Congresista Luque, usted se compromete ya que. ¿Puedo hablar, Guido? Ah. ¿Puedo hablar? Ahí está, Autorizado. le está pidiendo Autorizado. permiso, le está pidiendo permiso. Que no te Autorizado. gane el machismo, Guido, que no te gane el machismo. Tranquilo, Dios santo. que no te gane el machismo. Mira, a ver, O sea, hay me algunas pide cosas, autorización y hay soy algunas, machista. No, pero eso Sí, es irónico. pero si me pues, es está irónico. diciendo, o sea, me pide conversar. pero Me claro, puede pues, autorizar. Guido, Y tengo que decirte, porque si no gritas, te sale todo el machismo que cargas. Pero no soy, Porque soy parece- chumbivicano. no, yo, Guido, conozco chumbivilcanos que respetan los derechos de las mujeres, ¿ah? Pero ¿acaso te falta respeto? No me has faltado Pero bueno, respeto. de- Pero de- bueno, de- vamos a ver, de- vamos de- a un ratito, Pero congresista, quiere- vamos a yo- hablar, vamos pero a yo he ver dicho, por eso, no, ese no es mi problema, Vamos a sino ver, pone. vamos a No ver. vamos a desviar La del colega tema se acá, sienta vamos a a mi terminar lado como y el Congreso. ya la conozco. ya. Antes de que la congresista Luque nos cuente un poquito para recapitular los que recién se están conectando, estamos conversando sobre que ayer se ha aprobado en segunda votación en el Congreso la ampliación del Reinfo, una vez más, quinta ampliación de una herramienta que debía ser transitoria, que la tenemos desde el 2016, ¿no? Que se le ha acusado de ser un manto de protección contra la minería ilegal, mineros ilegales que se aprovechan de este beneficio que fue pensado para mineros informales, pero no ilegales, ¿no? Y por eso estamos hoy día con los congresistas acá que están a punto de agarrarse a los pelos. Vamos a tratar de mantenerlo bonito. El congresista Guido Bellido, que votó mí a me están favor, agrediendo. de la ampliación del Reinfo, y la congresista Ruth Luque, que votó en contra, ¿no? Y básicamente lo que está diciendo el congresista Guido Bellido es que todo esto es una construcción de una narrativa que es falsa y que hay un problema estructural con el tema de las concesiones, y vamos a escuchar ahora a la congresista Luque, que no ha podido sentar bien su postura, sobre todo respondiendo lo que ha hecho el congresista Bellido, ¿no? Sí, a ver, hay algunas cosas que creo que es importante refrescar en la memoria de la ciudadanía cómo llegamos a esta nueva ampliación. Porque se muestra que un relato de decir, no han querido aprobar la ley MAPE, ¿no? Como que si la propuesta de la ley MAPE hubiera sido la gran oportunidad y para generar, digamos, una ruta distinta. Y eso es mentira, es mentira. Cuando se presentó el dictamen de la ley MAPE, el borrador, todo era en la línea de los intereses de este sector, absolutamente todo. Querían que haya minería fluvial, que se establezca explotación en áreas de reserva. No querían el tema de la eliminación de la exoneración de responsabilidad penal, y ahí habría que preguntar por qué no quieren que se elimine la exoneración de responsabilidad penal, porque actualmente en el Código Penal tú no respondes penalmente mientras estás en proceso de formalización. Eso es un punto importante, Entonces, ¿no? El tema de la exoneración cuando penal. dicen de que quieren formalizarse y no son ilegales, entonces, ¿cómo es que tú no tienes responsabilidad por situaciones de impacto ambiental que puedas generar o por situaciones de N actividades ilícitas que alrededor se puedan generar? Entonces, nunca han querido eso. Segundo, tampoco querían colocar que se pongan licencias de autorización ni al poseedor, ni al propietario, ni tampoco el tema de las licencias de uso de explosivos. O sea, no querían nada. ¿Por qué, Y lo que congresista? querían, entonces A ver, quiero te terminar, respondo. quiero Pero terminar la que idea. termina con pero ya además, Ruth y seguimos. pero además, digamos, Ay, era ay, ay. una ley, digamos que era una lógica de un reinfo para toda la vida. Para toda la vida, donde el Estado perdía el absoluto control. Entonces, por eso no ha avanzado la ley MAP. Y la última ley quería Y- que sea hasta el 2027 también, Exacto. ¿no? Y además, en esta, que se han aprobado, querían 5 años. Luego quisieron 3 años. Luego, al ver que no tenían votos, 1 año. Esa es la verdad, porque el ofrecimiento que ellos habían dado era 5 ¿Y años. cuál cree que debería ser la posición del Ejecutivo frente a lo que ya se aprobó Entonces, ayer? el Ejecutivo
para mí tiene absoluta responsabilidad. Nunca han querido entrar al debate de los temas de fondo. Me parece que el ministro del Ambiente ha brillado por su ausencia, ya lo he dicho. El ministro de Energía, los ministros de Energía no han tenido una postura clara sobre el tema. Debería ser una política de Estado, ¿no? O sea, deberían promover alguna postura. Pero además al menos tampoco han querido meter una cláusula sobre el cumplimiento de la eliminación gradual del mercurio. O sea, estoy hablando de cosas razonables. Y yo no voy a negar que hay una situación estructural, por supuesto, en los territorios donde se desarrolla esta pequeña actividad. Es importante que lo hablemos también en un rato, ¿no? Donde no se genera oportunidades económicas, la agricultura ha sido desplazada, no hay mayores alternativas y el Estado, digamos, ha sacado cuerpo. Y es cierto, existen conflictos y tensiones también sobre temas de uso de agua, sobre superposiciones en territorios respecto a concesiones mineras, denuncios, ¿no? O sea, hay eso, ¿no es cierto? Entonces, la pregunta es si el Estado, digamos, tiene que seguir teniendo una lógica en la cual tú generas y apruebas actividades de extracción, en este caso de la pequeña, y tú dejas al margen niveles de regulación y control. Eso es lo que yo, en mi opinión, cuestiono. Y otra cosa que yo quiero señalar es que, a ver, se ha levantado mucho en este debate esta lógica de decir, acá hay un tema contra la gran minería. En lo que a mí respecta, yo tengo una posición clarísima sobre el tema de la gran minería y sobre los temas ambientales. Yo he denunciado temas de contaminación de la gran, de la mediana, y por supuesto que voy a exigir y voy a denunciar si hay contaminación en la pequeña minería. Entonces, los colegas que siguen respaldando esta lógica de ampliación por ampliación, yo de verdad quisiera saber cuál es su postura respecto a los temas de regulación ambiental, respecto a licencias y respecto a la situación de territorios que están depredados. Porque así como el congresista Bellido hoy ha dicho malditos, entonces de la misma manera podríamos decir, bueno, malditos pues también los que cometen ecocidio permanente, porque hay actividades que están generando una muerte absoluta de territorios que no se van a remediar y que nadie quiere asumir responsabilidad. Nadie quiere asumir. Como ese congresista, pero así, empezando por esta pregunta, le hago. Claro. Sí, y empezando también, claro, o sea, ¿por qué todos los peruanos tenemos que pagar si es que cometemos un delito, pero se le exime de responsabilidad de estos mineros, ¿no? O sea, ¿qué dice de lo que dice la congresista? El tema es lo siguiente, mira, esto no es pues de ahorita. O sea, esto viene, que bien tranquilitos han estado mientras que Kuczynski estaba y algunos sectores estaban cogobernando, ¿no es cierto? Con Kuczynski. O sea, no pasó nada. O sea, llega Vizcarra y, o sea, no les importó la actividad de la pequeña minería, ¿no? Bueno, estamos en una pandemia, ¿no? Por eso continúa, ¿no? Y después llega Sagasti igual, ¿cierto? Entonces, o sea, en realidad han tenido oportunidad de poder, todo lo que dicen, de implementarla. Y tuvieron los votos, y tuvieron la presidencia incluso del Congreso de la República, pero no, pues ellos nunca han tenido nada, ¿no? O sea, eso son marginales, y no es así. Siempre lo han tenido, y no han querido resolver. Ahora, se ha planteado un predictamen. El predictamen se ha puesto a debate, y prácticamente lo han archivado, ese predictamen. Entonces, eso ya no es responsabilidad. Porque si tú tienes una postura, yo presento un texto sustitutorio, con todo lo que dice mi colega. Y en algunas iniciativas yo presento mi texto sustitutorio. Pero yo no he visto su texto sustitutorio de la colega diciendo, esta es mi propuesta, estos puntos, y incluso con una cuestión previa. Pero acá tampoco es que haya una propuesta. La única solución es la ampliación. Pero no se hace nada. Estamos hablando, ustedes están dentro de la ley, no, hay un no desde el año pasado. Pero yo sí quiero aclarar, yo he presentado 9 documentos a la Comisión de Energía y Minas. Y cuando se debatió la ley MAPE, yo presenté el documento con 15 observaciones de fondo y las he hecho pública. Que el colega no las haya revisado. Pero no. Lo que yo digo es un texto sustitutorio. Siendo el titular de la Comisión de Energía y Minas. Pero además, Guido, yo he sido una de las congresistas que ha insistido que así como han establecido mesas de trabajo, escuchando a un sector, también inviten a los representantes de las organizaciones indígenas y especialistas que tienen posturas y preocupaciones legítimas sobre temas ambientales. Nunca se ha recibido, nunca. Ni el congresista hoy, que es del partido Juntos por el Perú, que no los ha querido recibir. Y ahí tengo los documentos, los oficios, incluso lo he dicho en sesión. Entonces, nunca han querido recibirlos. Entonces, ¿cómo quieren desarrollar una actividad si no quieren escuchar
a quienes están en el territorio, de quienes están sufriendo los impactos directos del tema ambiental. O sea, Pero, a mí me parece absurdo. O sea, si uno quisiera responsablemente, Guido, es tu ex bancada. Ex bancada, igual, ¿no? Si Usted también tiene su ex claro, bancada. no, pero el colega Roberto Sánchez es su bancada. En los dos sectores, pero no han querido escuchar Ya, a los pero pueblos indígenas. ustedes entraron No han incluso querido escuchar a los con- pueblos con indígenas. Roberto y no les se interesa entienda. generar la exoneración Ustedes de la tienen la responsabilidad penal comisión. y no quieren la regulación Ellos- ambiental. No quieren. Y nunca vas a responder sobre el tema ambiental. No vas a responder sobre el tema ambiental porque sabes perfectamente que esa actividad contamina. Mira, Y lo que toda sí la me parece actividad, grave, toda la actividad, y que lo que sí la me actividad parece minera grave de la gran es que se minería, pretendan es que el generar problema es huecos no, para la que gran se minería- explote y nadie responda. Bueno, O sea, A ver, nadie- preguntas o sea, del público, que es lo más No, pero- importante, lo que pero puedo responder a un ratito, un ahorita me cachito, contesta, un señor cachito, Ben. un Es que cachito. usted me hizo un cachito y se queda un Ya, por ratazo, favor, ¿ah? un pequeño. A ver, un minuto máximo. Ya, un minuto máximo. Como a un no agrupado. Acá mi colega dice que nosotros nunca vamos a hablar contra la minería, digamos, contra la contaminación. Por favor, la contaminación de la gran minería, nosotros venimos denunciando, tomando acciones. Y, por ejemplo, una de ellas, por ejemplo, el río Coralaque, o sea, la ha matado así de lleno la operación de la gran minería en Moquegua. Y en todo lugar donde ha estado la minería siempre ha contaminado. No hay minería que no contamine. No se puede no hacer un daño, eso está pues, claro, pero eso se puede hay- minimizar, Hay que ¿no? mitigar, hay que mitigar. Y correcto. justamente ese proceso de mitigar y poner las reglas de claro es justamente la formalización, porque mientras que tú tengas en informal, bueno, no hay regulación alguna. Pero cuando entran formalizados tienen que cumplir ciertos parámetros, si no pierden, ¿no es cierto?, la autorización que tienen. Ahora, otra cosa. No, y otra No hay cosa que, con no, congresista, no hay otra- que, no, pero hay un temita- Pregunta de sus electores, Sí, pero ¿ah? un ratito, cálmate. Hoy, ¿cómo que cálmese, congresista? ¿Qué pasó ahí? Pero estoy Nada, hablando- cálmate, es acá que nos me hablamos co- bonito, por pero me favor, ya, cortas. porque este es nuestro set, nos Pero hablamos es un debate, bonito. congresista. Es Usted un debate. quiere establecer todo un discurso largo y acá es un No debate digo de nada. intercambio de ideas. A ver, un ratito, congresista, vamos a leer las preguntas del público, que son finalmente quienes quieren saber y para quienes nos debemos, además acá los cuatro, ¿no? A ver, acá hay un fan de la congresista Luque, que además está en nuestro super chat. Shulemar, bien, congresista Luque, así de claro con el tema, siempre firme con su posición. Y la pregunta, que, señor Bellido, para que usted pueda seguir, de AS, no voy a leer el nombre porque está un poco malcriado. Quisiera saber la respuesta sobre la contaminación ambiental en Puerto Maldonado, donde la selva ya es desierto, que es cierto, uno sobrevuela por ahí y Bueno, se le rompe el corazón. Pero en Madre de Dios hay minería ilegal y hay minería que está dentro de una zona que está autorizado para operar. Y hay gente que tienen su reinfo correspondiente. Nosotros siempre hemos hablado por la gente que tiene reinfo. No hay un reinfo autorizado para que, por ejemplo, en zonas protegidas, en zonas de amortiguamiento, para que puedan hacer operación. Eso es un ilegal. Y Es está que autorizado. Ojo, justamente hay está ilegales autorizado. Pero, que se inscriben en pero no, Reinfo para permite. evitar la No, fiscalización permíteme. y No, operar tranquilamente. Permíteme. Entonces, el tema es que el Ejecutivo tiene que tomar todas las acciones contra aquellos ilegales que están en zonas que no tienen autorización. ¿Por qué? Porque la minería artesanal se trabaja en zonas que el propio Estado ha dicho, no, esta zona, acá puedes trabajar minería. Acá puedes hacer exploración, es en esa zona. Es más, las grandes empresas siguen a los mineros artesanales porque los mineros artesanales son los que van haciendo los primeros cateos y prospección. Entonces, eso hay que distinguir. ¿Para qué nos hacemos daño? Digamos, las fallas que existen. Cargarle a otro. Es como, por ejemplo, en una calle tú tienes tiendas formales y hay tiendas seguramente ilegales, ¿no es cierto? Que no deben, que no están autorizados para ese tipo de rubro. Entonces, ¿qué culpa tiene la persona que está en una zona donde le pertenece el otro ilegal? Hay que combatirlo a ese ilegal. Entonces, nosotros nunca... ¿Pero qué hace el Congreso para combatir la minería ilegal? Además No, de ampliar. pero eso es Claro. la facultad del Ejecutivo. No, porque usted Pero tiene no, labor de Ustedes podrían ser un poco más proactivos, ¿no? Ilegal no le vas a fiscalizar. O sea, por ejemplo, un prostíbulo Pues, que No, pero como por dice ejemplo, Martín, ¿no? ilegal, Que puede no, pedir tú no vas a Puedes- fiscalizar eso. Puedes establecer Martín. leyes para darle más facultades No, al pero Ejecutivo disculpa, para Martín. fiscalizar. O sea, O lo que los dice Martín. ilegales no se fiscalizan, O se lo- combaten. Por y eso, debe pero combatir hay el que, como dice Ejecutivo. Martín, pedirle al Ministerio Público la Por- relación de todos Pero los esa es su reinfos labor. que tienen
¿Pero qué le cuesta a usted? Congresista Luca, ¿usted podría presentar ese escrito? Sí, claro. Ya. Además, hay investigaciones periodísticas que ya Sí. han dado cuenta de eso. Sí. O sea, de todo ese registro hay personas que tienen investigaciones abiertas. Congresista, Y como ¿por qué lo no ha se dicho- pero además comprometen los dos a presentar este Pero además, documento? como lo ha dicho el fiscal, cuando se debatió este tema, en algunas sesiones, yo cuando era presidenta de la Comisión de Pueblos, invitamos, me acuerdo, para discutir cómo fortalecer el marco de regulación ambiental. Y en esa sesión, los fiscales señalaron de manera clara que ellos ni siquiera podían actuar penalmente porque esta famosa disposición de exoneración de responsabilidad penal, en tanto esté el proceso de formalización, les impide. Y justamente ese les es el impide. manto protector que le da el reinfo a las Entonces, esa es una lógica de impunidad. O sea, si yo quiero ser formal en el discurso que dice el congresista Bellido y quiero diferenciar de lo ilegal, ¿por qué tienes temor de no enfrentar las consecuencias penales? Porque entonces, si yo hago bien mi actividad, no tengo problemas. Y estoy sujeto a fiscalización, estoy sujeto a que te soliciten información, muestro mis licencias, muestro mis autorizaciones, muestro cuánta gente tengo en planilla, ¿no es cierto?, etcétera. Entonces, pero eso no existe, no hay. Entonces, seamos sinceros, aquí lo que en realidad no se ha querido es abordar de manera responsable el tema ambiental. Y ojo, en el Congreso de la República hay un conjunto de ataques legislativos para más bien ir en una línea de desregulación ambiental. Hay propuestas que, por ejemplo, quieren las modificaciones de la Ley de Áreas Naturales Protegidas. Y sobre Propuestas- eso, congresista, vamos a conversar en otro momento, porque es un tema también muy importante, pero lamentablemente ya los tengo que despedir. Me da pena porque está buenísimo este debate. Pero ¿quién se va con el compromiso de presentar el Documento, el congresista, documento? facilísimo. No, eso es tarea que corresponde a nosotros, pero las competencias, por ejemplo, para combatir la minería ilegal, está el Ministerio Público, está Y está el el Congreso Ejecutivo, también. está el Ejecutivo, porque También, es que ya, también. pero Pero eso ya, la porque competencia la de operatividad otros quién la hace? no le exime al No, pero Congreso la de hacer operatividad su labor quién de la hace? fiscalización. Y ojo, el Ministerio Público conjuntamente en zonas han estado bombardeando, han estado haciendo interdicciones, o sea, sí están haciendo acciones. Entonces, que también del todo, lo que pasa es que todas esas, digamos, esas atrocidades que hace lo ilegal para combatir y para desaparecerlos a los del Reinfo, han estado trabajando. El Congreso aprobó una ley para, en lugar de explotar todos los equipamientos que usa la minería ilegal, pasen a los gobiernos subnacionales. Que hasta ahorita no se ha demostrado que esa ha sido una ley positiva para combatir la minería ilegal. Eliminó las licencias de autorización de ¿Tienen explosivos ustedes también. las facultades tanto de legislativas como de fiscalización Pero, para congresista, combatir, como usted dice en sus palabras, la minería ilegal? Y no lo hace. Es que Cada vez que quiere legisla a favor de la o sea, minería el ilegal. legislativo nunca le vas a ver a mi colega Ruth Luque, pues, no sé, con lanzagranadas, qué sé yo, explosionando un Esa tractor. es una falacia ¿Cómo? porque No, ustedes pues, pueden pero lo que tú, establecer o sea, dentro Martín de está su marco diciendo eso. legislativo. O sea, nosotros como y legislativo no fiscalizar- tenemos y fiscalizar. esa facultad. Tienen facultades No, legislativas pues, Bueno, y tenemos que fiscalización. ahora sí Creo tenemos que que sí, cerrar. ahora estoy convencido, Martín sabe A más ver, que nosotros del congresistas, tema legislativo. Está buenísimo Gracias. esto, parece el pleno, pero ya, tenemos que ir cerrando. Ha estado súper Gracias bueno, a ahí está ambos. el ring, terminó el tercer round. Gracias a ambos por la discusión. Pero bueno, eso es lo que hemos tenido una muy buena discusión sobre la quinta ampliación del Reinfo. Hemos estado con el congresista Guido Bellido, que ha votado a favor de esta ampliación, que la ha defendido mucho además, y con la congresista Ruth Luque, que se ha opuesto ferozmente. Les agradezco mucho a los dos por haber estado aquí. Gracias. Espero Y tenerlos de esperamos nuevo.